My dear brothers and sisters, today we celebrate the feast of Saint Mark, Evangelist. And Mark has the great distinction of being the first to write a gospel, the story of the life, death, and resurrection of Jesus. It was the first evangelist. And before Mark came to write, much of the tradition about Jesus circulated within the early church in oral form. There were also some written traditions about Jesus. However, Mark was the first person to put this material together into a narrative of the life of Jesus. And that's very important. In that sense, he was the pioneer. He broke new ground. He changed our lives. The other evangelists took their lead from Mark. He would love to know more about this very important figure in the early church. Unfortunately, we know very little. And there is a very early tradition in the church which first surfaced in the early part of the 2nd century, according to which Mark was a companion of Peter and Paul. Mark never knew Jesus personally. He was not an eyewitness. However, he knew those who met Jesus, and in particular, he knew Peter, the apostle. That is why the first reading for the Feast of Mark is always from the first letter of Peter. At the end of that reading, Peter makes reference to my son Mark. We are probably to understand my son as my spiritual son, my beloved spiritual son. The Mark that Peter refers to may well be the author of the first gospel. That same early tradition places Mark in the Church of Rome, the city where Peter was crucified, the city where the church experienced the first real persecution led by the Roman state. So Mark, my dear brothers and sisters, may have written his gospel for the church in Rome in the aftermath of that cataclysm event. The gospel was perhaps intended as a word of encouragement to the church, assuring them that just as they had traveled and were still traveling the way of the cross, Jesus had traveled that way before them. As risen Lord, he was present among them, just as he has been present with the disciples in the boat as the storm raged at sea. As risen Lord, he was also working with them. In the words of today's gospel reading, the Lord was working with them, the disciples, with us, and confirming the word by the signs that accompanied. That fundamental message of Mark's gospel remains a word of encouragement to the church, the community of the Lord's disciples, today as we battle with our own storms. Queridos hermanos y hermanas, San Marcos, cuya fiesta estamos celebrando hoy, no fue un testigo más de la resurrección del Señor. De hecho, no tenemos pruebas a ciencia cierta que haya conocido al Señor personalmente. Pero lo que sí sabemos es que San Marcos estuvo muy cerca de los testigos que vivieron con Jesús, es decir, de los apóstoles, de algunos de sus discípulos. Y un día, por inspiración divina seguramente, se le ocurrió escribir no tanto una biografía de Jesús, sino una cuestión de fe, un legado de fe para nosotros.
no pudo menos de trasladar al exterior aquello que un día traspasó su corazón. Seguramente Marcos tuvo un encuentro vivo y personal con el Señor. Por eso escribió algo de él. El Evangelio de Marcos es el Evangelio quizás más breve. Y tal vez fue escrito para los paganos, probablemente en Roma, recogiendo la predicación de Pedro para darle ánimos en medio de las persecuciones que estaban viviendo. Aquellos paganos estaban fuera y tal vez desanimados, perdidos, confundidos. Y Marcos, aunque no conoció personalmente al Señor, fue a su encuentro para decirle: ánimo, hermanos, que en medio de nuestras tormentas personales el Señor nos acompaña y la recompensa será grande si perseveramos. Veían los ritos de los cristianos, muchos paganos veían los ritos de los cristianos, sus plegarias, su modo de vivir, y todo les parecía enigmático, misterioso, pero no alcanzaban a entender la razón de ser, por qué oraban de esa manera, por qué no eran como los demás, por qué tenían un modo de vivir tan lleno de amor, de sencillez, de fraternidad, por qué sufrían los tormentos con tanta serenidad y morían con tanta generosidad, se preguntaban muchos paganos no cristianos. Y Marcos se dirigía a ellos y los invitaba a formar parte de la comunidad, y muchos se convirtieron. Por eso San Marcos nos da la clave en su Evangelio, sencillamente porque había encontrado a Jesús, que se le había hecho visible en la vida de los apóstoles. ¿Cómo conoció Marcos a Jesús? Por medio de la vida de San Pedro, por medio de la vida de San Pablo y de Bernabé, que también se cuenta en otra carta del Nuevo Testamento que conoció a Pablo y Bernabé. Había encontrado a Jesús, que era Hijo de Dios, y le ofrecía la salvación, una patria definitiva para el último día, cuando todo en este mundo se haya terminado, y un hogar entrañable en esta tierra para vivir esa fraternidad, para llevar los males de la vida con serenidad, para estar cerca de los otros con paciencia, para tener un corazón limpio en la intimidad y hacer el paso de esta vida a la otra con tranquilidad. Por eso muchos de aquellos paganos que escuchaban y leían el Evangelio de Marcos se convirtieron y se adhirieron a la masa cristiana. La pregunta es: ¿seríamos nosotros o seremos capaces nosotros en nuestro tiempo, también paganizado, de sentirnos estremecidos por estas palabras esenciales de San Marcos acerca de Jesús e iniciar nuestro itinerario de salvación? Y hay elementos muy significativos en la tradición más antigua que atribuye a Marcos la redacción de este Evangelio. De hecho, el Evangelio de Marcos se considera en teología bíblica como el Evangelio Q, el Evangelio raíz, el Evangelio que aporta a los demás, a Mateo y Lucas, que prácticamente se basaron en Marcos. Es la fuente Q. Y en este Evangelio de Marcos encontramos incluso un detalle que puede ser significativo sobre la identidad de su autor. La noche en que Jesús fue prendido en el huerto de los Olivos, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos, excepto un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo. Y cuando los guardias trataron de detenerlo, el joven, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Dice el Evangelio de Marcos 14, 51. Y muchos comentaristas ven en este joven al mismo evangelista que podría haber tratado de seguir a Jesús en el momento de su detención. La posibilidad está ahí. Si fuera verdadera, quizás el joven Marcos sería para las comunidades cristianas antiguas y modernas todo un símbolo de seguimiento de Jesús, a pesar de las dificultades y de las persecuciones. Algunos dicen que Marcos fue el fundador de la iglesia de Alejandría. Por eso algunos comerciantes venecianos en el siglo IX se llevaron sus restos a Venecia, y por eso la famosa plaza de San Marcos en Venecia. Pero ya desde el siglo III se le daba un culto muy importante a Marcos. Entonces podríamos decir que Marcos es un joven seguidor clandestino de Jesús
educado en el hogar que acoge a la primera comunidad cristiana, amigo de los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, y se muestra a todos nosotros como modelo de escucha y transmisión de la palabra del Señor. Pidámosle a Él, queridos hermanos, que seamos testigos de la fe de la divinidad de Jesucristo y en su humanidad salvadora que nos rescata y nos restaura. Amén.